gracias a todos para este tema tan de actualidad como es y como va a ser en un futuro próximo. Y yo sí que en primer lugar, pues sí que quería tener un recuerdo a gente que conocíamos, que estaba en este grupo y que no está con nosotros en estos momentos, ni puede estarlo. Yo creo que nos han dejado y esta pandemia es algo tremendo, nos va a afectar de muchas formas y sobre todo nos está cambiando el hábito de vida y de comunicarnos. Y hablaba de ellos esta videoconferencia que queríamos haber celebrado, con Jaime lo sabe también, José Antonio, lo sabe todo el mundo, haberla hecho presencial después de Reyes. Pero fue cuando pasó Castilla-León a la fase 4, al nivel 4, y se suspendieron, estaban prohibidas las reuniones presenciales. A mí me gustan más las presenciales, pero bueno, es una forma de poder tener un contacto con todos los agricultores que sepan las normas y yo creo que era importante tenerlo. En estos momentos, cuando vamos a empezar, algunos tienen el micrófono encendido, abierto. Yo os pediría que cerraseis de momento y luego ya se abrirá cuando llegue el turno de palabra, Por lo tanto, simplemente eso, que tengáis cuidado con el micro, que es importante tenerlo cerrado y nada más. Bueno, pues esta conferencia va a ser luego una forma nueva de comunicarnos, podrá ser vista por todos, no solamente por los presentes, sino también queremos grabarla y yo, por lo tanto, querría, como ya lo tengo hablado con Antonio y con Jaime, pues si puede ser grabada para colgarla luego en las páginas de la Fundación y gente que no la haya podido ver presencialmente la pueda ver cuando le parezca bien, ¿no? Y oportuno y tenga necesidad de hacerlo. Pero la ley de protección de datos nos obliga a tener una autorización. Por lo tanto, yo me voy a dirigir a Jaime Fernández, jefe de Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático de la Junta de Castilla y León, y pedirle que si nos concede permiso para poder ser grabada. Sí, por supuesto, os lo concedemos, cómo no. Vamos, estamos además encantados de que se puede distribuir y que llegue al máximo de personas. Perfecto. Pues gracias, Jaime, gracias a la Junta, gracias a la delegada, gracias a José Antonio y también a José Manuel. Yo creo que es importante la colaboración de todos. No, yo sí que quiero, en primer lugar, Jaime, darte las gracias por la disponibilidad, las facilidades que nos has dado y que creo que es un tema importante, no hoy, sino en un futuro va a ser todavía mucho más importante, porque esto es el principio, esto van a ir, y yo creo que a peor en cuanto a las normas, en cuanto a la aplicación, y por lo tanto, gracias por esta explicación que nos vais a facilitar entre José y tú, que yo creo que es importante, por tanto, gracias en primer lugar a la delegada, gracias a Yolanda Mayo, gracias al secretario general que también ha colaborado en la organización de esta conferencia y bueno, pues gracias a los dos jefes de servicio, gracias a la Delegación Territorial de Medio Ambiente, a José Antonio Lucas y desde luego no me podía olvidar a Ana Llamas, que la veo ahí también presente, con la cual colaboramos continuamente, sobre todo en temas ganaderos, de purines, de MSDs y gracias a José Antonio, a José Manuel Ruiz, el jefe de Servicio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, que yo creo que vamos a ser importantes en esa colaboración entre administraciones y entidades para poder llevar este tema importante a todos los agricultores y nuestra entidad, Fundación Caja Rural, Fundación Asociativa de Caja Rural de Soria, queremos colaborar sobre todo con las administraciones para llevar las novedades, la información, lo antes posible, de la forma más veraz, a ellos para que sepan cuál es la normativa que se va a ampliar y yo creo que eso es la mejor forma, porque juntos somos más fuertes. En definitiva, ese es uno de los objetivos de la Fundación y de Caja Rural de Soria. Y yo, sin más dilación, doy paso a las explicaciones de estos decretos, de estas órdenes, y por lo tanto, Jaime Fernández Orcajo, el jefe de servicio y el técnico de ese servicio, que es José Guirao Sola, pues tenéis la palabra, cuando queráis. Muy bien, muchas gracias, Anselmo. Al final, no hace falta decirlo, va a haber preguntas, lógicamente, por lo tanto, sin problemas de ningún tipo. Adelante, Jaime. Muchas gracias, Anselmo. La contaminación agraria difusa, lo primero que hay que decir es que es un problema de primer orden en Europa, y en España y en Castilla y León. Es un problema de primer orden porque afecta a un recurso fundamental de uso imprescindible para todos, que es el agua, ¿no?
Entonces, la contaminación agraria difusa pues, se está constituyendo día a día como uno de los principales problemas que tenemos y que hay que atajar. De hecho, pues bien decía Anselmo, pues ya todos imagino que conocéis las propuestas de reales decretos que están al caer y que bueno, van en línea de lo que estamos haciendo ya en Castilla y León en algunos casos y en línea con otras acciones bueno, pues que habrá que implementar en el futuro porque, porque con lo que estamos haciendo pues no es suficiente. Bueno, es un problema ambiental importante porque el nitrógeno, bueno, es un nutriente esencial, evidentemente hace falta para que los cultivos crezcan. ¿Alguien dice algo? Bueno, parece que todo el mundo tiene el micrófono apagado. Sí, es que me ha parecido oír algo y pensaba que lo mismo alguien quería decir algo. Bueno, el nitrógeno es un nutriente esencial que evidentemente es básico para que los cultivos se desarrollen, para que obtener unas buenas producciones, pero un uso inadecuado de los fertilizantes agrícolas y el vertido también derivado de otras actividades humanas de nitratos está provocando que las aguas pues estén contaminadas por esta sustancia. En la parte agrícola, su origen está en cualquier tipo de abono. O sea, que nadie piense que esto es un problema de los ganaderos. No, esto es un problema de toda la agricultura. Se utilice los abonos que utilice. En la parte que afecta a la agricultura, me refiero a la contaminación provocada por la agricultura. Entonces, cualquier tipo de abono que lleve nitrógeno es un potencial causante de esta contaminación. Y es causante porque, bueno, pues en muchas ocasiones el abono que se está utilizando en los campos se aplica en exceso de lo que realmente necesita o puede extraer el cultivo. De tal manera que todo aquello que queda en exceso, pues tiene dos opciones. Una, disolverse y entrar en los acuíferos o ir directamente a los cursos de agua diluido, o bien emitirse a la atmósfera en forma de amoníaco o óxido nitroso, ¿no? Que también pues, genera pues, problemas de contaminación atmosférica vinculados al cambio climático, no tanto vinculados a la calidad del aire referida directamente sobre efectos a la salud, sino vinculada a efecto de calentamiento global. Después también no debemos olvidar que el nitrógeno que aparece en las aguas tiene un origen también en aguas residuales urbanas e industriales, cosa que evidentemente cuando se dice esta zona está contaminada, pues se buscan otras fuentes y si las hubiera, pues evidentemente se tendrían en cuenta. Y ello con independencia que el criterio de la Comisión Europea es que con independencia de que el 90% de la contaminación de un sitio contaminado, digo el 90% por poner una cifra, pero dice que con independencia de que haya un porcentaje muy amplio de que la contaminación de un sitio sea de origen industrial, lo podamos demostrar, además, con que haya un 10% de origen agrícola y hay que aplicar medidas en el sector agrícola también. Bueno, la contaminación industrial o urbana es fácil de localizar, o sea, porque nosotros sabemos dónde se vierte el colector, dónde está, y es fácil fácil de adoptar medidas, ¿no? Podemos poner una depuradora de aguas residuales, podemos obligar a la empresa a hacer determinadas medidas de control, etcétera, etcétera, para intentar minimizar, porque tiene un origen localizado. Pero en la contaminación agraria, el origen es totalmente difuso. O sea, cada agricultor en su parcela que está echando un poquito más, un kilo más de nitratos, pues esto se traduce en un microgramo de contaminación en las aguas. De tal manera que, en fin, o sea, que es un problema distribuido en el territorio y que no hay un foco concreto que se pueda atacar, de tal manera que complica mucho la solución. Además, tenemos datos que estos son datos que proceden del Ministerio de Agricultura, que dicen que en Castilla y León se están utilizando 118.000 toneladas de nitrógeno año en exceso de las necesidades de los cultivos de Castilla y León. 118.000 toneladas, que esto, pues echando un cálculo muy por encima y probablemente con errores, pero no disminuirá la cantidad el coste de esta sustancia en unos 23 millones de euros aproximadamente,
que evidentemente nos estamos gastando, os estáis gastando los agricultores sin obtener un retorno económico de esa cifra que estáis metiendo ahí. Es decir, es una sustancia que lo único que va, la habéis comprado, la habéis aplicado en los terrenos y lo único que va a hacer es contaminar las aguas, porque no va a ser aprovechado en vuestros cultivos. Entonces, todo esto está generando unos problemas ambientales muy importantes. Bueno, simplemente mencionar que las aguas contaminadas por encima de 50 miligramos litro suponen un riesgo para la salud humana, sobre todo en mujeres lactantes, en niños pequeños, etcétera, etcétera. Y esto hace que las aguas que están contaminadas con estos niveles pues no puedan ser utilizadas para el consumo humano. Esto implica que tiene unas consecuencias económicas directas vinculadas en la necesidad del tratamiento sanitario de estas personas que pueden estar afectadas y en la necesidad de implantar los sistemas de tratamiento de aguas para el abastecimiento de determinados municipios donde bueno, pues este problema está. Simplemente para hacerse una idea, hace poco tiempo se ha instalado en un pueblo de la provincia de Segovia, que es Aldeanueva del Codonal, una planta depuradora de aguas potables que ha costado 163.000 euros y tiene un coste anual de mantenimiento de unos 30.000 euros para una población de 117 habitantes. Imaginaros lo que es esto, o sea, es que es absolutamente inasumible socialmente el instalar depuradoras en todos los municipios de Castilla y León, en municipios pequeños de Castilla y León, en todas las entidades de población de Castilla y León a estos costes. Y por intentar evitar el problema o minimizar el problema de la contaminación por nitratos. Por lo tanto, es algo que hay que atajar de entrada porque si no, vamos, es que no es que despoblemos no se hagan políticas contra la despoblación, es que los vamos a despoblar porque efectivamente no hay ni agua para abastecerlo, no hay ni capacidad para poder tener ahí a alguien viviendo, ¿no? A estos precios. Y después tiene una serie de problemas ambientales que es básicamente la eutrofización de las aguas, que es básicamente que crece mucho la vida dentro del agua y al final termina muriendo por ausencia de oxígeno, termina muriendo la fauna que habita en ella. En esta línea, y para intentar minimizar este problema, es un problema que, vamos, es una normativa, se ha aprobado una normativa en el año 91, fijaros, ya ha llovido, 30 años clavados, desde que se hizo la directiva de la protección de las aguas por la contaminación por nitratos en agricultura. España, como siempre, fue tarde en la transposición de esta norma, lo tenía que haber hecho en 2 años y lo hizo en el año 96, ¿no? Mediante un Real Decreto que está a punto de cambiarse. Se va a modificar recientemente en próximas fechas y bueno, va a ser bastante más exigente, que es el Real Decreto 261 del 96. Y estas normas tienen unos efectos sinérgicos muy importantes sobre otras normas vinculadas a la calidad del aire, el agua, el cambio climático y, por supuesto, la agricultura. Básicamente, las obligaciones derivadas de esta norma, y ya con esto termino mi parte, es la determinación de las aguas afectadas por nitratos, que es una competencia de las confederaciones hidrográficas. Las confederaciones hidrográficas tienen que determinar qué aguas están afectadas por contaminación por nitratos y para ello hacen un despliegue muy amplio de puntos de muestreo que son representativos de las aguas, de las masas de agua. En función de esa determinación de aguas afectadas y otra serie de factores que nosotros tenemos en cuenta, como es la carga ganadera, la actividad agropecuaria de la zona, posibles focos de otro tipo, de industrial o otras cuestiones, se designan las zonas vulnerables. Después se elabora el Código de Buenas Prácticas Agrarias, que, bueno, como sabéis, se aprobó recientemente. Se establecen unos programas de actuación, en lo cual estamos ahora mismo para un nuevo programa de actuación para las zonas vulnerables que se declararon en junio. Se elabora un programa de control, que este es un control de que efectivamente se está cumpliendo con lo que dice el programa de actuación. Este corresponde a las autoridades en materia de agricultura
Después hay que revisar periódicamente las zonas vulnerables, es decir, hay que revisar si ha disminuido, ha aumentado las zonas contaminadas. Y en este sentido ya os digo que la tendencia es a que se incrementen. Y de hecho, pues bueno, nuestra propuesta próxima va a ser incrementar las zonas vulnerables porque evidentemente tenemos más zonas contaminadas. Y por último, elaborar informes de situación. Y sobre esto solamente añadir una cosa más, que es que, antes de pasarle la palabra a José Girao, y es que España está inmersa ahora en un procedimiento sancionador de la Unión Europea por el incumplimiento de la normativa de nitratos en España y en concreto en Castilla y León, ¿no? En concreto en Castilla y León porque la revisión de las zonas vulnerables se debe hacer cada 4 años. La anterior declaración era de 2009, claro, este año, por lo tanto, los 4 años nos los hemos saltado. Todo ello, pues, por las idas y venidas de que si declara más zonas, declara menos zonas. Y al final, pues vamos a recibir una sanción importante por este tema, que, bueno, pues parece bastante poco lógico el que perdamos el tiempo en discutir si esta zona no hay, aquella zona sí, y después perdamos el dinero que tenemos para hacer las cosas que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, pues simplemente pues que sepáis que eso está así y bueno, que la Comisión de la Unión Europea pues probablemente nos dé zapatilla. Y nada más por mi parte, después ya contestamos a todas las preguntas que queráis. Paso la palabra ya a José Girao. Bueno, pues gracias, Jaime, gracias por tu introducción, gracias por esas explicaciones. Nos ha situado cómo estamos en estos momentos y que coincidimos todos en que vamos a ir a más zonas vulnerables, más restricciones, pues elevando los 50 miligramos por litro pues a no sé cuántos, a 36 o 38 o los que sean, y eso es algo inevitable, ¿no? Por lo tanto, gracias y luego volveremos contigo. Yo sí quería saludar a Yolanda, que también la veo por ahí, a Yolanda Mayo, que yo creo que también es conocida por parte de todos y no te había visto. Gracias al Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. José Girao, cuando tú quieras, tienes la palabra. Hola, buenos días. ¿Se me oye bien? Se te oye perfectamente, ¿eh? A ver si no hay problemas para sucesivas ocasiones. A ver si no hay problemas. Perfecto. Bueno, pues eso, como bien os han dicho, soy José Girao, técnico del Servicio de Prevención, y he participado en toda la elaboración, propuestas y los actos normativos que corresponden a la declaración de zonas vulnerables. Pero bueno, tal como os ha puesto en antecedentes Jaime, hay algo que quiero que quede tremendamente claro. Esto no es un tema de medio ambiente. Es un tema que tiene repercusiones en el medio ambiente porque un mal uso de los abonados, del abonado, independientemente de su origen, puede conducir y conduce, como es el caso, a una situación de contaminación. Pero en el fondo es un problema de agricultura y agronomía y de fitotecnia. A ver, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si vais al taller, vais a hacer la ITV y os ponen el correspondiente sonda y detectan que hay un problema de monóxido de carbono, de NOx, pues porque el coche no combustiona bien o no hace una buena carburación, a continuación no vais a las autoridades del medio ambiente a pedir explicaciones de qué es lo que pasa con vuestro coche. Vamos al taller. Bueno, pues en este caso el problema y el origen y la solución hay que buscarla en la agronomía y en fitotecnia. Es un problema que viene de ahí. De hecho, las declaraciones de zonas vulnerables no las hemos hecho medio ambiente. Es una declaración conjunta mediante decreto con el informe aprobatorio consensuado de Agricultura y Ganadería, después de haberse sometido al dictamen de la Federación Española, a la Federación Regional de Municipios y Provincias, al Consejo Económico y Social, dando participación a todas las partes. Bueno, yo os voy a poner un poquito en cómo se ha desarrollado y por qué Soria tiene 3 zonas vulnerables y por qué han sido declaradas de esa manera y no otras.
Y además, bueno, como se anticipa Jaime, con la posibilidad de que esto se aumente porque el problema no va a menos. Desde hace 30 años tenemos la directiva de nitratos funcionando. En Castilla y León, Jaime ha sido bastante generoso, ha dicho tarde. Yo en ocasiones digo tarde y mal. Hemos tomado el problema de una manera, en ocasiones, hasta, digamos, un poquito frívola, porque estamos jugando con el agua de boca. El agua de boca en el sur del Duero prácticamente es casi todo por captaciones de aguas subterráneas. Y todos los veranos tenemos multitud de problemas derivados del consumo de agua de boca contaminada. Pero la directiva de nitratos nos obliga además a que legalmente declaremos aquellas zonas que pueden estar contaminadas si no hacemos nada. Que ahora puedo ir a la fuente y la tengo bien, la tengo con 30, sí, pero si está en un entorno donde las prácticas agronómicas no son adecuadas, puede estar contaminada y la directiva nos obliga a declararlas. Y ya os ha dicho Jaime con 218.000. A mí me gusta más decirlo de otra manera. En Castilla y León, en los últimos años, tenemos un exceso medio por hectárea de más de 25 unidades de fertilizante. Dinero que perdemos, pero dinero que además de perder, estamos llevando al medio de forma inadecuada, ya sea en forma de emisiones a la atmósfera o de emisiones al medio, tanto de aguas subterráneas como de aguas profundas. Y es un problema sanitario, pero también es un problema económico. En una parcela donde estamos tirando de medias 20 y tantas unidades, estamos diciendo tirando, perdiendo económicamente para la rentabilidad de una economía que ya está bastante ajustada en cuanto a los márgenes de beneficio, es una verdadera aberración. Pero es que esto no ha ocurrido el año pasado. Por cierto, el último año registrado, de acuerdo al balance del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, no eran 25, son 35. Lo tengo aquí delante. Podéis acudir a ello. Son datos agronómicos más o menos fiables que lo que vienen a significar es que las prácticas agronómicas que estamos haciendo, nuestro coche, no está bien ajustado el carburador. Necesitamos que bueno, el asesor, los asesores, nuestras autoridades, los que estamos involucrados en la agronomía de esta comunidad, que es nuestro principal motor económico, porque aquí la verdad es que la industria no es nuestro motor, es nuestra agricultura y ganadería, la que tiene que tener una mejora. Y una mejora que además, por favor, y como ha dicho Jaime, no debemos vincular con la ganadería. En estos momentos, si quisiéramos responsabilizar a la ganadería, todos los excrementos que hay en Castilla y León no producirían nada más que 35 unidades de fertilizante de nitrógeno por hectárea. Yo no conozco ningún cultivo, no tendríamos suficiente estiércol. El problema es que la aplicación de nitrógeno no se hace de forma adecuada. La Unión Europea nos ha tirado de las orejas muy seriamente a través de 2 procedimientos sancionadores. En 2015 lo libramos de milagro. El último de 2018, mucho me temo que va a tener consecuencias económicas. Pero es que además, en la última revisión de los fondos de la PAC, nos cayó 10 millones de euros de sanción y de reajuste, que iban porque había incumplimientos de la directiva de nitratos, porque la directiva de nitratos es un marco legal que es de obligado cumplimiento para cualquier agricultor de Castilla y León si quiere cobrar las ayudas de la PAC, porque es una norma comunitaria que tiene su transposición en los correspondientes. Y es que donde estamos no llegamos a cumplir. No llegamos a cumplir y hay 2 reales decretos, como os decía Jaime, que están en revisión. Uno nuevo, que es de nutrición sostenible, que está en vías de ajustar las dosis de nitrógeno. Y otro nuevo de zonas vulnerables muy serio, con unos datos y unos límites que nos va a obligar a declarar de los 54.000 kilómetros cuadrados que tenemos de superficie agraria útil, posiblemente más de 2/3 partes de esa superficie. Porque en los términos que viene redactado ese proyecto de Real Decreto, viene ahí. Y de ese proyecto Real Decreto y de la declaración viene definido al final el problema que tenéis vosotros en estos momentos, que es el programa de actuación. Porque de nada nos vale declarar una zona vulnerable
si no fijamos unos criterios y unos límites para trabajar en esa zona vulnerable. Esa zona vulnerable tiene un programa de actuación. En estos momentos, desde la aprobación del decreto 520 de 25 de junio, está en vigor el programa de actuación de la Orden 2348 de 2009. Ese programa de actuación es el que tiene ahí. Alguno me pregunta, ¿el de las 87 unidades para el secano, del trigo de secano? Sí. ¿El de las 107 para regadío? Sí, ese. ¿Que estamos revisándolo? Sí. De hecho, me consta que además en Soria, porque he visto las alegaciones, tanto en el territorial como en distintos ámbitos, ese borrador de programa de actuación ya está. En cualquier caso, ese borrador de programa de actuación se va a someter a consultas de todas las instituciones, se va a someter a evaluación ambiental estratégica y se va a negociar. Y se va a negociar con todos los ámbitos sociales para ajustar las dosis de la mejor manera. Pero no os quepa la menor duda que una de las obligaciones derivadas de ese programa de actuación va a ser limitar. Y limitar porque estamos aptando, poniendo más nitrógeno a disposición de la planta del necesario. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es agronomía, agronomía y agronomía. El nuevo decreto, el Real Decreto de Nutrición Sostenible habla del asesor de explotación. Bueno, pues tendremos que ir al asesor de explotación. ¿Tendremos que hacer balance de explotación? Sí, claro. ¿Tendremos que contabilizarlo todo? Sí. ¿Tendremos que aquilatar y mejorar la aplicación de nitrógeno? Por supuesto. Os voy a hacer un pequeño resumen de cuál fue y por qué llegamos a la declaración de zonas vulnerables en este caso, de las 3 zonas vulnerables que tenéis en Soria. En Soria tenéis 3 zonas vulnerables que se declararon de acuerdo al decreto 5/2020. E insisto, que no es una cosa que quisiéramos los de medio ambiente. De hecho, la propuesta, cuando la iniciamos en 2015 en Soria, desde aquí era mucho más ambiciosa en cuanto a la propuesta de declaración. De acuerdo con la Secretaría General de Agricultura y con los expertos de agricultura del ITACIL que han trabajado también en este decreto nuestro, llegamos a la conclusión de que había que declarar 3 zonas vulnerables, al menos en Soria. Una, que es un municipio que es Fuente de Cantos, que no supimos de una manera ajustarlo a ningún entorno cercano. La zona del Ebro, que es la zona de Ágreda, Olvega, que con base a los informes del Ebro, y la zona de Almazán, que es la que más revuelo ha causado. En la zona de Almazán tenemos 18 municipios. Esos 18 municipios, alrededor de esos 18 municipios, la Confederación Hidrográfica del Duero tiene colocados en estos momentos, os digo, 8 piezómetros. Los 8 piezómetros se están controlando desde el año 2007 y en 13 años todos esos piezómetros de forma sistemática, con variaciones más o menos, están saliendo con niveles superiores a los 50 ppm. Estos datos los tiene la Confederación Hidrográfica colgada en su página web, pero en el informe de seguimiento que publicamos en su momento para la declaración los tenéis y en el próximo que subamos también los disponéis. Arrastramos todo el histórico. Están en municipios, concretamente la ubicación están en Morón de Almazán, en Alpasenque, están en la Riba de Escalote, en Adradas, Villasayas, 3. Todos están. ¿Que hay pueblos que no tienen contaminación? Sí, claro. Pero creo que os lo ha dicho Jaime. Nosotros, la declaración de zona vulnerable, dada el carácter difuso que tiene, nos obliga a que tengamos en cuenta no solamente el municipio donde está la contaminación, porque de los 2.248 municipios que tenemos en Castilla y León, no podemos poner un piezómetro en cada uno de ellos. La Confederación, que es la que se encarga de controlarlo, no lo puede hacer. Y de esos municipios, posiblemente no tenemos el control de todos ellos. Tenemos la comarca o la masa de agua, sí que la hemos definido. Con esos datos y con esos controles, en función de la permeabilidad, en función de la hidrogeología, de la comarca agraria y de lo que significa el uso de la tierra, llegamos a la conclusión de que había que poner esos 18 municipios. 18 municipios, insisto, que no fue caprichoso. Se habló, se trabajó con las autoridades de agricultura y con resumen
y os lo digo muy en serio, no es la propuesta que Medio Ambiente quiso llevar, sino la que se consensúa con Agricultura y que decidió Agricultura, que era el mínimo que se podía y debía declararse en función de la carga ganadera, de la presión agrícola y de la forma de trabajo. Aún así, en los últimos estudios de aguas superficiales se ha detectado que además en la zona tenemos también problemas en las aguas superficiales. Nos envió la Confederación Hidrográfica datos de las aguas superficiales de la comunidad en los últimos años. Y en la comarca de Almazán, concretamente, se detectaron contaminaciones en las aguas superficiales de los términos municipales de Alentisque, Almazán, Coscurita, Morón de Almazán y Tarola. Y sí, perdonad, Taroda, no veo bien. Es decir, es muy presumible que, dados los datos de la contaminación de aguas superficiales que tenemos de los últimos años, que no están contabilizados en la propuesta de ampliación sea más grande. Creo que las pruebas para la declaración son irrefutables desde el punto de vista, de tal manera que además, no, insisto, que no somos los caprichosos de medio ambiente, sino que la Confederación del Ebro, la del Duero, las autoridades agrarias, el ITACIL y los de medio ambiente hemos llegado a un consenso mínimo que haceros a la idea de que vamos a ampliarlo. Lo que tenemos que enfocar todo nuestro interés o todas nuestras fuerzas es en generar un programa de actuación que vaya en una sinergia y en un enfoque que vaya hacia un mejor medio ambiente y hacia una actividad agraria compatible con ese medio ambiente que deseamos. Aquí no se trata de ponerle palos a la rueda a la economía agraria, todo lo contrario. Lo que se trata es de que la economía agraria entre otra vez en el concepto de la economía circular y haga una economía agraria compatible con el medio ambiente. Un sistema lineal de recoger y que no volver a retornar al medio lo que le hemos sacado nos conduce a una pérdida de fertilidad de nuestros suelos y una pérdida de fertilidad de nuestros suelos que debemos de suplir con un aporte de fertilizantes extras que no siempre se aprovecha de forma adecuada. Tenemos que volver a prácticas agronómicas más compatibles con el medio ambiente. Las hay, por supuesto que sí. Es lo que tenemos que hacer, adaptarnos a esas nuevas circunstancias y pensar que lo que estamos aportando por demás no es bueno para el medio ambiente, ni para ellos, ni para nuestro bolsillo. Por eso tenemos que irnos hacia el nuevo programa de actuación. Y el programa nuevo de actuación tiene distintos aspectos y en el que más llama la atención es los límites máximos que se pueden y se deben aplicar. Eso estamos trabajando en ello. Tenéis el borrador y sobre ese borrador además se va a hacer una evaluación ambiental estratégica que estamos trabajándolo. Y luego además lo vamos a consensuar. Pero no os olvidéis que sobre la idea de un plan de explotación, de apuntar en el cuaderno todo lo que tenemos que aportar, y aportar todo es los precedentes de cosecha, los lodos que puedo aplicar, el estiércol que puedo aplicar, la tasa de mineralización propia del terreno, como las distintas, e incluso hasta el agua de riego, si tuviera un agua de riego, porque hay zonas donde el agua de riego tiene un aporte de nitrógeno. Toda esa forma de aportar el nitrógeno tiene que ser más racional. Y tenemos que ponernos, en este caso, darnos con el látigo, y todos, porque hasta ahora no lo hemos hecho bien. Y no lo hemos hecho bien, no los de Castilla y León ni los de Soria, no lo hemos hecho bien en España. Y en esto yo siempre os recuerdo, y lo tenéis, los dibujos, las fotografías, todo lo que ha ocurrido en el Mar Menor en este último año pasado. Murcia tiene 2 leyes de medidas urgentes en cuanto a la laguna del Mar Menor porque se ha eutrofizado. Os comentaba, Jaime, la eutrofización ha ocurrido en la laguna del Mar Menor, que tiene una agricultura muy intensiva en los alrededores. No tiene nada que ver con lo nuestro, pero darle tiempo a nuestra agricultura. Y nuestra agricultura, aunque sea de secano, con 80 unidades de fertilizante para un secano centenero, si no se aporta bien, perdemos 20. Y perder 20 significa que estamos perdiendo competitividad y estamos contaminando el medio. Hay muchísimas cosas. Yo no me quiero extender mucho más sobre el tema, porque podría estar hablando durante 2 horas. Creo que alguno ya me habéis sufrido en alguna charla. Sobre esta tengo muchísima información. Podemos hablar los distintos aspectos del programa de actuación que nos obliga. Dosis, periodos, formas de aplicar,
los purines, cuándo se aplican, cuándo no se aplican. Todo eso está en trabajo. Pero sí que, en este caso, de acuerdo a la directiva, tenemos unas obligaciones y unas obligaciones que nos marcan límites. Y vamos a poner un límite, ¿eh? Como el que hay, 87 o 90, no lo sé. El que se consensúe con las autoridades de agricultura. Aunque la orden la va a firmar el consejero de Fomento y Medio Ambiente, aunque en su momento la Secretaría General de Agricultura dijo que prefería que fuéramos nosotros, todo esto se va a consensuar con organizaciones profesionales agrarias a las que ya se les ha dado participación en la forma de proceder en el decreto, como también se les va a dar en la generación de este programa de actuación. Fijaros vuestro objetivo no en que si estoy en zona vulnerable o no estoy en zona vulnerable, porque el devenir es que vamos a ir a la práctica declaración de todas las comarcas agrícolas donde haya agricultura, tiene toda la pinta en lo que va el nuevo Real Decreto que está trabajando el Ministerio, bajando los niveles máximos a 37,5 y fijando que además con un solo punto que haya en una masa de agua o en una comarca que vierta hasta ese punto, toda lo que suponga el cuenco donde hay vertido, tendremos la obligación de declararlo. Es decir, y yo pongo el ejemplo, si en Zamora, en Fermoselle, que es la parte más baja del Duero, determinan que hay contaminación, tal como viene el nuevo Real Decreto, toda la cuenca del Duero vamos a tener que declararla. Entonces, la declaración es inexcusable, es obligatoria y además no hay ningún motivo para decir que en Soria ni en Palencia, porque si veis el mapa de zonas vulnerables, está repartido con igual cariño. Lo que hay que unir fuerzas es en el nuevo programa de actuación, a ver cómo conseguimos que sea más fácil para todos, más controlable y, por favor, no perdáis nunca el objetivo, sobre todo Soria, que es una provincia que vende por gala la naturaleza, que tiene que ser compatible con un medio ambiente que es el que tenemos, que es nuestro gran recurso, independientemente de aspectos de la salud. Y yo por mi parte podría contaros más cosas, pero prefiero que me preguntéis o nos preguntéis y sobre esto hablamos todo lo que queráis. Pues, gracias, José. Creo que lo has dejado claro, que esto es el principio, pero bueno, vamos a ver si podemos llegar a compatibilizar un poco todas las opiniones y me parece perfecto, como no podía ser de otra forma, sobre todo ese consenso que pedís y que vais a pedir opinión a todas las partes interesadas para conseguir algo que yo creo que nos interesa a todos. Siento que algunos se ha quejado de la mala calidad de Internet. Bueno, eso es algo que no lo sé, no depende de nosotros, eso es algo que está ahí y que lo siento mucho si la calidad es mala, si la cámara no funciona bien, si no se oye bien, pero bueno, es algo que tenemos una rémora que bueno, yo creo que se va a solucionar o se va a intentar solucionar, parece ser que con los fondos de recuperación, con estos fondos nuevos que van a venir y que ojalá sea lo antes posible. Nosotros lo estamos reivindicando, pero no podemos hacer otra cosa. Sí que hay unas preguntas ya en el chat en el cual dice que si no hay toma o piezometros en la zona en Almazán concretamente, pues en Almazán sí que lo hay, ¿no? Es decir, que ha dicho José que en la página del Ministerio yo la tengo, es decir, si alguno tiene interés me la puede pedir, yo se la daré y puede hacerlo perfectamente entrando y verlo y ver los resultados. Sí que está claro lo que nos ha dicho José Llorao, que en cuanto hay una zona, un piezómetro en un punto, toda esa zona va a salir zona vulnerable, pero bueno, esto es las normas y para bien y para mal la Unión Europea pues marca unas estrategias y no tenemos más remedio que seguirlas. Yo creo que lo importante, lo ha dicho tanto Jaime como lo han dicho José, yo creo que son los programas de actuación. Yo creo que esos programas de actuación sí que querría saber, antes de dar paso a las preguntas, ¿se tiene pensado para cuándo va a salir? Porque en lo que es el decreto del año pasado de junio se decía que efectivamente antes de un año saldrían. ¿Saldrán pronto? ¿Saldrán tarde? Los programas de actuación son los del año 2010, con unas exigencias mayores que las buenas prácticas agrarias del año 2020. ¿Se va a seguir o se va a ser flexible este año? ¿Cómo va a ser este año de transición, digamos, hasta que salgan los nuevos planes de actuación, que yo creo que son los referentes importantes que tenemos? Bueno, como ha dicho Pepe, el problema fundamental, el control de todas estas cuestiones es de agricultura y ganadería.
Por lo tanto, la flexibilidad la van a determinar nuestros compañeros de agricultura y ganadería. Nosotros no somos los que vamos a controlar lo que pasa en las tierras. De eso no tenemos esa competencia y, por lo tanto, será agricultura y ganadería quien determine si la flexibilidad que pueda tener o no. Con respecto a la orden de los nuevos programas de actuación, pues estamos intentando darle toda la celeridad posible, pero tiene una tramitación larga porque lleva evaluación ambiental estratégica de planes y programas. Y bueno, pues vamos avanzando en ello. Precisamente estos días ya hemos recibido, pues ya tenemos el borrador primero del documento de evaluación ambiental estratégica que necesitamos, pero sin embargo todavía no tenemos el documento de alcance. Es decir, podría haber ahí todavía algún desfase entre una y la otra y obligar a hacer alguna ajuste. Y después de esto, pues también tiene tramitación larga porque hay mucha gente afectada. Lo someteremos a información pública en primer lugar y a un trámite de consultas, pero después, como es una orden con mucha gente afectada, pues tendremos que someterlo a criterio del Consejo Económico y Social y bueno, informe de asesoría jurídica, etcétera. Entonces no prevemos que esto pueda estar antes de junio de este año, antes del verano. Por ahí andará la cosa. Perfecto. Tenemos una mano levantada. Yo creo que el que quiera participar lo puede hacer, pero también si no tiene, por ejemplo, posibilidades de micrófono, pues lo pone en el chat, levanta la mano o lo que sea, pues sobre todo levanta la mano, aparecerán en los contactos y yo le voy dando la palabra. De momento el que tiene levantada la mano es José Antonio Lucas, así que José Antonio, cuando quieras. Sí, gracias Anselmo, espero que me oigáis bien. Bueno, yo primero quería dar las gracias a mis compañeros de la Junta, a Jaime Fernández y a José Guirao, porque la verdad es que desde el primer momento se han ofrecido a darnos la información, que bueno, pues creo que no es fácil enfrentarse a un foro como vosotros, como los agricultores, con un tema tan peliagudo y bueno, pues yo se lo agradezco, pues porque al final yo creo que todos tenemos interés en que las cosas mejoren. Y bueno, lo que quería aportar también es que bueno, nos falta aquí una parte que son las confederaciones hidrográficas, que han tenido un papel muy activo en todo este proceso de declaración de las zonas vulnerables. Y bueno, deciros que hemos estado permanentemente en contacto con ellas en las tareas previas, fundamentalmente a través de nuestros servicios centrales. Y bueno, de cara a esta charla, a esta videoconferencia, como bien sabe Anselmo, yo he estado hablando tanto con el técnico de la Confederación del Duero, que se llama Esther Rodríguez, como el del Ebro, que se llama Felipe Delgado, que son los responsables de las áreas de calidad de las aguas de la Confederación, y en especial motivado pues porque había preocupación, como habéis manifestado incluso en los chats que estoy viendo, de algunas zonas, de algunos pueblos de Soria, en especial de la zona sur de Almazán, con los que bueno ya se ha mantenido algún tipo de reunión a través de la delegación. Y bueno, la verdad es que el trabajo que han hecho yo creo que es un trabajo serio y profesional. No pueden estar hoy en la videoconferencia, pero tanto la comisaria de las aguas, Irene Martín, me llamó personalmente y se comprometió a mandarnos un informe exhaustivo de cómo se había hecho todo este proceso, los análisis que ha habido en las distintas zonas de Soria. Bueno, la consideración de que bueno, existe una serie de puntos de control, como bien ha explicado Jaime y José, existentes para el programa de seguimiento químico de las aguas subterráneas, que tiene un protocolo homologado y bueno, esos piezometros y esas tomas de muestra de agua son representativas de todas las zonas de la comunidad autónoma y bueno, pues que en base a ello, pues ha habido ya, se han sobrepasado los límites ampliamente en ciertas zonas, ¿no? Con que un solo de los análisis en 4 años hubiese dado más de los 50 miligramos por litro de NO3, pues ya hubiese sido suficiente para declarar zonas vulnerables ciertas zonas, ¿no? Pero nos pasan los datos exactos de cada zona y bueno, la verdad es que te asustas un poco, ¿no? Pues nos dan, y os lo comento porque estaréis algunos de los agricultores y que a la vez sois alcaldes de los pueblos de esa zona, ¿no? Pues por ejemplo, en Adradas se presenta un máximo de 96,2 miligramos litro de NO3 y 7 de los 8 valores medidos por encima de los 50 miligramos litro.
y uno por encima de 25. Riba de escalote, un máximo de 55,5, un total de 2 valores de los 5 medios por encima de los 50 miligramos litro. Villasayas, un valor máximo de 79,9 y 5 de los 8 valores medios por encima de los 50 miligramos litro. Bueno, pues la situación es la que es. Yo creo que es los análisis que hace Confederación los ha hecho desde un punto de vista profesional. El laboratorio que los hace es un laboratorio, pues por lo que nos han transmitido, de calidad y de garantías. Y bueno, es cierto que sí que han hecho, pues algunos ayuntamientos, ciertos análisis por su cuenta, puntuales en ciertas zonas, ¿no? Y algunos no dan esos niveles. Pero bueno, la realidad es esa, ¿no? Que estos análisis se hacen bajo un parámetro y unas normas que nos exige Europa, que esas normas, como bien nos han explicado Jaime y José, bueno, pues en Europa ha visto que no estamos cumpliendo adecuadamente esos parámetros y bueno, incluso ya nos han dicho que nos van a aumentar esa rigidez en el nuevo borrador de decreto que hay de zonas vulnerables a nivel nacional. Me comentan desde la propia Confederación que ese nivel se va a bajar a 37,5 miligramos litro de NO3. O sea que bueno, yo creo que en esta reunión lo que creo que tenemos que tratar todos es ver cómo podemos colaborar cada uno en nuestra parte de trabajo. Nosotros en medio ambiente, bueno, está conmigo también Ana Llamas, que es la jefa de la sección de protección ambiental del servicio. Y bueno, está también aquí José Manuel Ruiz, que es el jefe de servicio de agricultura, con el que bueno, ya hemos tenido varias conversaciones. Y bueno, creo que aquí nos va a tocar a todos pues poner cada uno lo que tenemos de nuestra parte para mejorar la situación. Y no es que lo estemos haciendo mejor ni peor que nadie, simplemente pues igual es una consecuencia de la situación socioeconómica y del manejo que se hace ahora mismo del abonado y porque no hemos conocido otro y tampoco hemos tenido otras posibilidades. Pero hay que pensar en que, en el fondo, al final, si hacemos las cosas un poco mejor, seguramente nos vamos a ahorrar bastante dinero, como nos ha explicado bien mis compañeros de Valladolid, pues porque hay que tener en cuenta más cosas en los planes de abonado, ¿no? No solo el abono en sí, sino qué otro tipo de cosas estás utilizando, qué tipo de zona es, qué tipo de cultivo, si es regadío, si ese agua tiene ya un cierto contenido de nitratos, en fin. Es un tema complejo, pero nos tenemos que poner las pilas todos y si no nos las ponemos, Europa nos va a seguir sancionando y al final esas sanciones no es que nos sancione a la administración, al final esas sanciones redundan en una pérdida de fondos que son las que no van luego al ciudadano, al destinatario final. Entonces, bueno, yo simplemente quería comentar eso y nada, pues por no extender más ya, pues yo cedo la palabra al que quiera hacer preguntas o cosas, Anselmo, según estimes. Sí. Gracias, José Antonio. Ya sabemos tanto de la colaboración que queremos y que yo creo que existe, tanto con la jefatura de servicio de agricultura como la de medio ambiente. Entonces, yo creo que ahí es lo que dije al principio, tenemos que colaborar, tenemos que informar y podéis contar con la Fundación para cualquier tema que consideremos importante para los agricultores. Como no tenemos ninguna mano levantada ni parece que quiere nadie hacer, yo hago una pregunta para animar a la gente, ¿no? Es decir, sabemos que tenemos que hacer unos cuadernos de explotación que según la orden que está en vigor ahora, o el decreto, ya no sé si es la orden o el decreto donde lo he leído, nos dice que tiene que llevar el libro de registro cuando tenga más de 50 hectáreas, ¿no? 50 hectáreas de secano o 10 de regadío. Pero esas 50 hectáreas son 50 hectáreas en zonas vulnerables o 50 hectáreas por explotación, aunque sean 2 en zonas vulnerables y 80 o 200 en zonas no vulnerables. ¿Cómo es lo de las 50 hectáreas? Eso sí que me gustaría. Y sobre todo, ya de paso que tengo la palabra, diría, bueno, y los planes de fertilización, esos planes que no existe un plan, los programas de actuación para este año, por ejemplo, esos planes de fertilización, ¿qué tienen que ser? ¿Por explotación o por parcela? ¿Se va a necesitar análisis de tierras para cada parcela?
porque es que si no vamos a empezar a complicarnos y vamos a tener que hacer hasta una tesis doctoral por parcelas, ¿no? Yo creo que eso es muchas de las cuestiones que alguno nos está preguntando, y ya que me acuerdo, doy las gracias a la Unión Europea, que parece que se ha conectado alguien de la Unión Europea, no lo sabemos quién, y que estaba escuchando y dice que somos muy flexibles en cuanto a las normas y que la Unión Europea vigila, lo digo por eso, ¿no? Vigila, ya lo sabemos que vigila, ya sabemos que están en ello, ya sabemos que han puesto sanciones y que va a ser más exigentes en un futuro. Pero bueno, yo esas son mis preguntas para, pues no sé si José o Jaime, como queráis. Gracias. Bueno, empiezo yo. Si José añade lo que quieras después. Bueno, yo quiero, al hilo de lo que estoy diciendo, quiero decir una cosa. Cuando antes de contestar a tus preguntas, Anselmo. Sí. Cuando la Confederación Hidrográfica coloca un piezómetro en un punto, no lo hace alegremente. O sea, ha determinado qué masas de agua hay en Castilla y León, qué masas de agua subterráneas hay, qué masas de agua superficiales hay. Y en base a todo esto, pues busca un emplazamiento que sea representativo de ese. Cuando toma una muestra, no coge y llega y saca el agua y sale corriendo, sino que coge, llega, tiene el pozo corriendo un rato, tiene vamos, que hace lo hace mediante un sistema de muestreo, pues que en fin, o sea, está homologado y que, en fin, o sea, permite que la representatividad de la muestra respecto a la calidad del agua que estamos muestreando, pues sea la correcta. Entonces, pues bueno, yo quiero que todo el mundo sepa que cuando se dice aquí estamos muestreando la calidad del agua de un determinado punto, es representativa de la masa de agua a la que estamos muestreando. Una masa de agua que puede abarcar 1 o 10.000 municipios. O sea, no tiene por qué ser representativa solamente del municipio al lado. Es representativa de toda la masa de agua. Entonces, y además hay otra cosa también muy importante. Se ha hablado del nuevo decreto en el que se va a poner una cantidad de 37 miligramos litro para declarar zonas vulnerables, pero se añade una cosa que también la está añadiendo la Unión Europea y que también nos está presionando mucho la Unión Europea, y es que si nosotros detectamos la contaminación en un punto, tenemos que declarar zona vulnerable todo lo que está aguas arriba de ese punto. ¿Por qué? Porque la contaminación no se origina donde hemos localizado nosotros la contaminación. La contaminación se está originando en un área bastante amplia, porque estamos hablando de contaminación difusa, en un área bastante amplia que está aguas arriba. Por lo tanto, cuando nos localizamos un punto que está contaminado, no es ese punto, es la zona que está aguas arriba. Es más, podría darse el caso de que localizando un punto que está contaminado, no se declarara ese punto como zona vulnerable, sino que declaráramos una zona aguas arriba como zona vulnerable. Podría darse el caso. No se ha dado nunca porque, bueno, pues parece que... pero podría darse. Y después ya casi no me acuerdo de las preguntas de Anselmo, pero bueno. No, lo de las 50 hectáreas. 50 hectáreas que si son adiós, pueden ser mezcladas o cómo se exige ese libro registro. Bueno, vamos a ver. El libro registro, eso es del nuevo Real Decreto, hay que ver cómo salga al final. Pero bueno, lo que establece para cualquier explotación de más de esa superficie. Por lo tanto, da lo mismo que haya una tierra en zona vulnerable, que haya que toda la esté en zona vulnerable, o sea, da lo mismo, todo el mundo lo tendrá que tener. Después, sobre el tema de los análisis. Hombre, cuantas más informaciones tengamos de nuestras tierras, de del agua que estamos echando, de nuestro cultivo, de cómo es nuestra planta, de cómo crece, de qué propiedades tiene nuestra tierra, no desde el punto de vista de la cantidad de nutrientes que tiene, sino, bueno, otra serie de cosas del suelo. Cuanta más información tengamos, más eficientes vamos a ser. Por lo tanto, es muy importante tener esos datos. ¿Exigirlo para cada parcela? Pues no, evidentemente no se va a exigir para cada parcela. Pero, hombre, yo creo que los agricultores están muy bien organizados, estáis muy bien organizados a través de las asociaciones profesionales agrarias, a través de otros sistemas que permiten sacar pues, puntos representativos de una comarca y hacer algún análisis, que además son análisis bastante baratos. O cuando estamos utilizando el agua de riego de un canal,
Bueno, pues el agua de riego de un canal pues se debe analizar todos los años, y además varias veces, teniendo en cuenta que ese agua de riego pues puede contener nitratos y por lo tanto suman a los nitratos que estamos aportando a la tierra, ¿no? Daros cuenta que un agua de regadío que tenga 50 miligramos litro de nitratos ahora mismo, en una campaña de riego normal son 70 kilos de nitrógeno por hectárea lo que estamos echando. Si no lo hemos tenido en cuenta, son 70 kilos de nitrógeno más que hemos echado en nuestra tierra, y que evidentemente ya sabemos dónde termina, en las aguas subterráneas o en el aire. De tal manera que esto es así. No sé si, Pepe, ¿quieres añadir algo? A ver, sí, vamos, en la línea de lo que dice Jaime y solamente aportar y complementar. Las 50 que habla en este momento, las 50 hectáreas que habla la orden es en zonas vulnerables. Pero en la línea de lo que dice Jaime, pensad además que hay otra obligación. El cuaderno de explotación que viene derivado de las autoridades de agricultura y ganadería tiene que estar relleno en tanto en cuanto, porque así lo marca la resolución de la PAC, cuando hay zonas vulnerables tienen que rellenar las formas de abonar. Y os he dicho que de alguna manera se va a implementar y se va a incrementar toda la cantidad de zonas vulnerables en una agricultura profesionalizada, donde desde la cuneta con un pequeño mando y con un dron estamos controlando el tractor, llevar un control de lo que tengo, de la cantidad de nitrógeno de que parto y la que estoy aportando, es apuntar en un cuaderno las cantidades. Un balance por explotación o por parcela sería lo adecuado. De todas maneras, esto, insisto, fitotecnia, fitotecnia. Ahí los planes de los programas de actuación no van a ser excesivamente escrupulosos. Van a ser más escrupulosos las autoridades agrarias en el cumplimiento del cuaderno de explotación. Lo que nosotros queremos es que no se superen los límites ni los periodos prohibidos, que no se abonen eriales, que no se hagan abonados fuera de temporada ni en periodos de inundación, que se vayan a llevar, etcétera, etcétera. Entonces, 50 de momento. Todo esto se va a ver, que no se puede cambiar. No puede ser más o puede ser menos. Vale. Bueno, yo lo que sí que me manda una pregunta por WhatsApp en la cual dicen eso, hablando de la productividad y las extracciones que se realizan por cada parcela, pues me hacen las cuentas, dice que un rendimiento de 4,5 toneladas por hectárea y una extracción nitrogenada de 22,5 según el último decreto del año pasado, hace una extracción de 101 kilos de nitrógeno por hectárea. Dice, pero claro, este año solamente podemos pasar al 87. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Es decir, no podemos hacer un abonado por productividad de las parcelas, sino que es que, claro, este año estamos limitados en que hay uno que no funciona, unas buenas prácticas agrarias, que son menos exigentes que las del año 2010, ¿no? Y ahí hay una pequeña contradicción y, claro, dice, no estamos intentando darle al terreno todas aquellas unidades fertilizantes que está extrayendo. Efectivamente, en estos momentos hay una limitación que está en revisión, sí, y estamos trabajando con las autoridades agrarias de ajustarlo, sí. E incluso, pues, en un momento determinado se ha barajado la posibilidad de comarcalizar los planes de actuación, porque no es lo mismo lo que puede producir una comarca que otra. Que lo estamos trabajando, sí, pero en estos momentos 87, y ese es el límite, sí. Si esperamos una productividad de 2.500, tampoco puedo echar 287. No, pero lógico. Tiene los cálculos, pero el límite está en 87 en secano, sí. Y que estamos trabajando para adaptarnos, sí, pero de momento es lo que hay. Y que esto se consensuará como se consensuó en su momento con las autoridades agrarias. Y la prisa que estamos poniendo, pues toda la del mundo. Pero es verdad, estamos en 87. No se puede ir a aportar nitrógeno en estos momentos para una productividad de 4.500 en determinadas tierras, correcto. Ya, pero es que eso, yo creo que todas las provincias, en Soria tenemos zonas que hay de 4.500 y demás. Hay otras que no, hay otras que no llegan, lógicamente. Y bueno, a eso no tendrían tanto problema, pero en ciertas zonas, no voy a hablar de zonas, pues sí que pasamos. Sí, claro. Que hay problemas en algunas zonas con una gran productividad, en estos momentos sí. Claro. Y esto 87 contando los residuos de cosecha, lodos, estiércoles y el NPK que vayamos a aportar.
Pues por eso digo que es que es muy difícil llegar a los 87 y más este primer año, porque claro, que tampoco era muy conocido todos los temas estos de los 67 unidades, ¿no? Yo creo que en ese sentido sí que en nombre casi de los agricultores pediría una cierta flexibilidad, por lo menos este año. No lo sé si se puede o no se puede, pero creo que deberíamos de considerarlo. Tampoco pasar a las barbaridades porque estamos a tiempo todavía de los abonados y bueno, se puede hacer ahora el abonado de cobertura pues en 2 etapas, en función de cómo vaya el campo, en función de cómo vaya la climatología, es decir, pero es así, ¿no? Es decir, es algo que tenemos encima y es una espada que tenemos, que bueno, vamos a ver cómo podemos, por eso digo que tendríamos que intentar entre todos llegar a un cierto consenso y ya veremos a ver cómo. Bueno, un tal Óscar Casado nos dice que no se puede consultar, que dónde se pueden consultar los parámetros de cada municipio. No, pues se puede consultar en la página del Ministerio de Agricultura sin ningún tipo de problema. Si nos dice nosotros, nos pone un correo a InfoSoria-Activa, como es para la invitación a esta videoconferencia, nosotros le mandamos la dirección de la página web donde puede encontrar todos los análisis, todos los pizómetros, donde están repartidos, y no solamente en la provincia de Soria, sino en toda la comunidad autónoma. Pero vamos, que hay un plano que se puede sacar, y yo lo tengo sacado, y no voy a dar una dirección que es excesivamente larga y me puedo confundir. Por lo tanto, cualquiera que nos escriba y se lo podemos dar. Y José Antonio nos dice que se está hablando solo de cantidad de nitrógeno por hectárea, pero no de la calidad de ese nitrógeno. Bien, esos son los nitrógenos que hay actualmente. No sé qué nos podéis decir, Pepe. Perdonad. A ver, no es lo mismo y sobre ese trabajo y sobre eso se trabajará en el nuevo programa de actuación, con inhibidores de la nitrificación, de liberación lenta, sí, distintas formas de aplicar nitrógeno. A eso se está refiriendo precisamente. Pero aquí hablamos de cantidad máxima, de lo que el cultivo en un momento determinado pueda necesitar. A ver, cuando todo esto se trabaje, hay formas de abonado que son más compatibles con la actividad medioambiental. Todos sabemos que en fondo se puede aplicar, aplicamos una cantidad determinada, pero en fondo las necesidades de cultivo son menores. En el abonado de cobertura estamos aportando las 2/3 partes. Pero cuando aportamos, si es en una forma nítrica, un nitrato amónico, un nitrato potásico, la forma de aplicación con un golpe de agua ya sabéis dónde va ese nitrógeno. A la planta no lo va a utilizar porque se va a ir. Hay formas de aplicación de nitrógeno mucho más interesantes, pero por ahí y vuelvo a retomar mi posición inicial. Fitotecnia y agronomía, agronomía y agronomía. El coche no carbura bien y echa mucho humo. Tenemos que llevarlo al taller y nuestros colegas agrónomos, agrícolas, son los que tienen que aportar esa solución. Las hay, claro que los hay. Además, hay soluciones muy interesantes. Hay nuevas formulaciones químicas con respecto al abonado, pero también, y vuelvo a posicionarme en un concepto que os introduje al principio, debemos pensar de una manera circular. Estamos implementando la economía circular en todos los estratos de la economía y de la industria. La agricultura no puede ir al margen. Debemos pensar, además, en un concepto que lo inventó la agricultura, que es la economía circular. Tenemos que pensar en volver a darle la nutrición, la fertilidad natural que tenían los suelos, que teníamos a principios de los años 40 1,6, 1,7 hasta 2% de media en Castilla y León. Ahora andamos en 0,5, 0,6. En esas condiciones tenemos todo que fiarlo al abonado químico. Y el abonado químico es bueno, pero también tiene mucho peligro. Ese peligro es el que os estoy diciendo, que un nitrato potásico en la cobertera que vayáis a echar ahora, como venga un golpe de agua y este año viene lluvioso, ya sabéis dónde va. Ni lo aprovecha la planta, lo estáis perdiendo y contaminamos el medio. Y el agua subterránea es uno de los parámetros de control que tenemos, pero las aguas superficiales, cada vez las confederaciones están prestando más atención a través de las estaciones. Y esas aguas superficiales también son indicadores de la eutrofización y de la calidad de lo que hay en el medio. Y nos están dando reportes de que hay contaminación y a tales efectos, no solo con los 50 de los aguas subterráneas, sino con los correspondientes datos de eutrofización o aguas con más de un contenido determinado, en superficie también es indicador para determinar que el agua la zona está contaminada. Entonces, abonados químicos sí, pero desde aquí no lo vamos a recomendar. Sí que cuando salga el programa de actuación se podrán, pero siempre con un límite, que es el que nos marca la directiva, que es límite total por cultivo.
porque independientemente de que lo aportemos de una forma de liberación lenta, enzimática, ureas o la forma que queramos, al final el nitrógeno lo va a absorber la planta en una cantidad. Y el límite es lo que nos va a marcar la Unión Europea a través del Real Decreto de Nitratos y lo que nos va a marcar el programa de actuación. Gracias, Pepe. Antes de darle paso a una pregunta, aunque aquí no he levantado la mano, yo quería ya, al hilo de esto que estás contestando, Julio Pérez Serrano nos hace una pregunta. ¿Se van a tener en cuenta los dobles cosechas en regadío para el tema de las unidades de extracción y, lógicamente, para el abonado? Me imagino que cada cultivo es independiente. Anselmo, es que nos están haciendo preguntas que yo creo que deberían ser contestadas por Agricultura. O sea, cuando nosotros estamos diciendo lo de los 87 y si vamos a ser flexibles o no, mira, ya lo dije al principio, nosotros no somos los responsables de hacer el seguimiento de cómo se aplica esas propiedades. Medio ambiente no es. Por lo tanto, tendrán que preguntar a quien tengan que preguntar, que en este caso es la Consejería de Agricultura. Correcto. Sobre las dobles cosechas, exactamente lo mismo, te digo. O sea, es que el seguimiento de todo esto no corresponde a medio ambiente. O sea, no somos nosotros los que vamos a ir allí a mirar a ver cuánto se está echando en una tierra, porque no somos los competentes. O sea, esa competencia medio ambiente no la tiene. Esa competencia medio ambiente no la tiene. Como no la tenemos, pues lo sentimos. O sea, nosotros tenemos la competencia de declarar zonas vulnerables. Y hacer pues lo hablaremos con Agricultura, no te preocupes, gracias por esa precisión, sabiendo ya cuál es el reparto de competencias, que es una de las preguntas que yo sí que quería hacerte, ya está clarificado. Pero hay una pregunta por parte de Alberto, de Arenillas, cuando quieras, Alberto. Sí, hola, buenos días. Mi pregunta es muy breve y muy concreta. Aquí estamos agricultores, pero he hecho en falta los sindicatos agrarios, que al final entiendo que tiene que estar habiendo algún tipo de conversación con ellos, pues porque, o sea, aquí somos unos cuantos, pero ni podemos hablar todos, ni tampoco tiene sentido ver caso por caso. O sea, tiene que haber una solución general para esto. Mi pregunta es, ¿qué se está hablando con ellos? ¿Cuál es la versión de los sindicatos agrarios? Saja, COA, JUPA, todo esto. Te contesto yo. Vamos a ver, cuando hicimos el borrador de decreto de zonas vulnerables allá por el año 2015-2016, lo primero que hicimos fue ponernos en contacto con los sindicatos agrarios y tener reuniones con ellos para su tramitación. Fíjate cuándo ha salido y la cantidad de reuniones que habrá habido entre medias. Y a día de hoy también con el programa de actuación de las zonas vulnerables, que está simplemente en borrador interno, no ha tenido ni trámite de información pública ni de audiencia, pero los sindicatos agrarios ya han dispuesto de ello y ya nos han contado sus pareceres sobre el tema. O sea que están totalmente encima y los tenemos totalmente en cuenta. Sí, pero o sea, la pregunta es ¿cuál es la opinión? O sea, ¿habéis hablado con ellos? Sí, evidentemente la opinión de ellos es que cuanto menos control os pongamos a vosotros, pues mejor, ¿no? Obviamente. Pero evidentemente eso no es posible. No es posible porque, bueno, pues tenemos a la Unión Europea que nos está dando zapatilla y ellos también son conscientes del asunto, obviamente, ¿no? O sea que se puede presionar hacia un lado, pero evidentemente no podemos llegar a lo que desearíais, obviamente, porque evidentemente, vamos, no solamente por la sanción de la Unión Europea, es que, bueno, no podemos estar contaminando nuestro o sea, que es de lo que vivimos, nuestro entorno próximo. O sea, si contaminamos nuestra agua, pues vamos a tener un problema muy grande. Está claro, Jaime, ¿no? Sí. A ver, yo creo que, o sea, yo soy muy consciente del problema que hay con los nitratos, con la contaminación. O sea, los agricultores también bebemos agua. O sea, no solo es una cuestión de... Entonces, yo además soy alcalde de un pueblo. Si tenemos un problema efectivamente en el agua, el coste que tiene para el ayuntamiento sería inasumible, si estamos de acuerdo. Hay que buscar una solución. La sensación que yo tengo, y esto ya te lo transmití en su momento, es que digamos que es solo utilizar medios represivos, digamos, sin tener, no sé, en nuestro caso lo que yo creo que va a suponer es más papeleo, porque nosotros estamos echando cantidades
muy bajas, tenemos producciones bajas, echamos cantidades bajas de nitrato, pero es otro obstáculo más, otra dificultad más. Y no es la primera, también estamos en zona cepa, entonces, en fin, digamos que se va complicando más. Yo entiendo que desde el despacho es bastante más sencillo. No, mira, a ver, que yo tengo este problema, tengo que solucionarlo. Europa me pone multas, pues al final claro, es un problema. Yo lo entiendo y todos tenemos que ser parte de la solución. Y yo estoy de acuerdo con ser más profesionales y todo, pero me parece que están faltando Todos tenemos que ser medidas más de incentivo que punitivas. Este tocho que tengo aquí encima en mis manos ahora mismo, estos son las diferentes decisiones de la Comisión de la Unión Europea que afectan a sectores industriales diversos. O sea, está aquí el sector de los metales no ferrosos, el tratamiento de residuos, derivados de la madera, alimentación, leche y bebida, incineración de residuos, tratamiento de gases, tal, un montón de cosas. Todos estos sectores industriales están obligados a cumplir lo que dice estas normas, a cumplirlo todo. Sobre vuestro sector ha salido muy poquito y bueno, para lo poco que sale, pues en fin, o sea, yo creo que tenemos que avanzar más en este tema para intentar reducir la contaminación que se está generando desde la actividad agropecuaria. Bueno, pues gracias a Alberto. Tenemos aquí una pregunta que, bueno, pues ya la he repetido más veces. Es decir, si queremos abonar con los cultivos que sabemos que vienen las tablas, no hay ningún problema. Pero nos pone un ejemplo que está claro. Si queremos probar con colza, no existe en las tablas. ¿Cuáles son la tabla que se puede utilizar para saber las unidades nitrogenadas? Pepe, casi lo mismo. No sé quién será. Lo mismo, que esto es agricultura. Nosotros ya, vale. No somos los responsables. Vale. Correcto, Jaime. Pues ya que hablamos de agricultura, tenemos aquí a una invitada, Yolanda, que nos hace una pregunta. Dice que, bueno, que debería de estar presente la Consejería de Agricultura, el Servicio de Sanidad. Por supuesto que estaremos con ellos, no hay ningún problema. Y si hay que hacer una videoconferencia con ellos, la haremos, ahora que sabemos ya perfectamente claro. Y que, bueno, pues que ella pregunta qué se está haciendo en otras provincias. Bueno, pues para eso, si hace falta, yo no sé si estará presente ahora José Manuel Ruiz también ahora, pero bueno, hablaremos con ellos y si hace falta tener otra videoconferencia, se tendrá 1, 2 o 20 videoconferencias para intentar aclarar qué va a pasar este año, porque este año tenemos la espada de Damocles encima casi ya, ¿no? Y entonces lo que sí que queremos es cumplir, como ha dicho Alberto. Yo creo que es importante, queremos cumplir, queremos estar dentro de la ley, pero también queremos pues, que sea un poco flexible, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos aquí, yo tengo unas preguntas que nos han hecho, en el cual dicen, bueno, la paja enterrada, ¿qué pasa con la paja enterrada? Bueno, ya queda todavía por responder lo de la colza, ¿no? Pero en definitiva, la siembra directa a la paja, ¿qué se considera, enterrada o recolectada? Esas son dos preguntas que dejo ahí. Puede decir lo mismo, que es... Ya, por eso. Ya me lo imaginaba la respuesta, pero bueno, como nos han hecho esa pregunta, no tengo más remedio que hacerla, ¿no? Es decir, que ya está claro. Igual que el libro de... Sí, el libro que hay que intentar hacer, el cuaderno de explotación, que parece ser que es algo diferente al cuaderno de explotación de agricultura, el de medio ambiente... ¿Hay que hacerlo aparte o nos sirve el libro de explotación de agricultura, que es el que está haciendo muchos agricultores? Es que la respuesta es la misma. La misma. Vale. Yo estoy haciendo preguntas y simplemente lo que quería era eso. Simplemente que, bueno, pues entonces son preguntas que tenemos que plantear al Servicio de Agricultura y pues vamos a ver. Anselmo, escucha una cosa. Es que antes tampoco terminé con lo de la paja enterrada. La paja enterrada detrae nitrógeno de la tierra, necesita nitrógeno para deshacerse. Por lo tanto, en los programas de actuación se establece que te puedes echar un poquito más de nitrógeno precisamente para hacer la degradación de la... 10 unidades más. Sí. Ya. Pero eso se tiene en cuenta ahí. Pero vamos, sobre el libro de explotación, evidentemente, nosotros somos absolutamente partidarios de hacerlo lo más simple posible. Y claro, si hay un libro de explotación que tiene agricultura, pues evidentemente se tendrá que integrar ahí, como no puede ser de otra manera. Claro. Ahora, tendrá que ser agricultura quien determine cómo lo integramos, de qué manera se integra o cómo lo voy a controlar.
Pues ahí quedamos. En el decreto de fertilización ya se establece los formatos que se tienen que cumplimentar dentro del libro de registro. Vale. Y los purines, que eso sí será tema más bien de medio ambiente. ¿Qué pasa con los purines? Si echamos purines, ¿hasta cuándo podemos echar purines? Fechas de echar los purines. ¿Cuándo se debe de enterrar? Los purines líquidos, no líquidos, es... Lo contesto yo. Sí. Los purines no es un tema de medio ambiente. El purín es un subproducto agrario no destinado al consumo humano, cuya control, aplicación y gestión es exclusivo de las autoridades agrarias. Si se utiliza mal, vuelvo a insistir, si el coche carbura mal y da humo, puede generar un problema de medio ambiente. Pero el purín no es un residuo, porque si fuera un residuo sí que sería competencia nuestra. El purín, cuando se aplica directamente sobre el terreno, es la exención del reglamento Sandans. Quiero recordar que el artículo 13 está regulado por el reglamento Sandans y por la Ley de Sanidad Animal. No tiene nada que ver con medio ambiente. Es un subproducto agrario no destinado al consumo humano. ¿Que puede producir daños medioambientales? Claro, como un cuchillo, si lo coges mal, te puede cortar. Y no tiene nada que ver con la Consejería de Sanidad. Exactamente lo mismo. Entonces, la regulación de los subproductos agrarios no destinados al consumo humano, máxime cuando se hacen mediante fertilización sobre el terreno, porque si el purín se aplica sobre el terreno es con fin de fertilización, es una competencia exclusiva de las autoridades de agricultura y ganadería. Si contamina, ya podemos echarle mano, pero estaríamos hablando de cuestiones que no van al caso de medio ambiente. Sí, ayer ponía yo un ejemplo con un problema que había habido en Burgos y el ejemplo es el siguiente, muy sencillo. Supongamos un coche que va a 200 km por hora por una carretera. ¿Quién le tiene que sancionar? ¿Medio ambiente porque hace ruido? Evidentemente no, o sea, tendrá que ser tráfico el que le sancione. Estamos ante una sustancia que es un subproducto Sandats y por lo tanto la primera catalogación que tiene es esa. Y toda la gestión que se haga con esa sustancia es una gestión de un subproducto Sandats, que efectivamente se puede aplicar a una tierra y se puede hacer. Nosotros lo único que controlamos es que dentro de la granja, esté perfectamente controlado, o sea, que esté en unas balsas suficientemente impermeabilizadas, sí, y que después la granja dispone de un plan de aplicación que sea correcto. Que tampoco nosotros somos los supervisores de ese plan de aplicación. Los supervisores de ese plan de aplicación es la Consejería de Agricultura y de Ganadería. Y solo en el caso de autorizaciones ambientales. Son los que tienen que decir si efectivamente ese plan de aplicación es válido o no es válido, en función de cuántas tierras tenga, de qué cultivos va a haber, etcétera, etcétera. Y lo que dice la orden, ya no sé si es una orden o es un decreto respecto a los purines, de que la capacidad de las balsas, según creo recordar en estos momentos, tiene que tener suficiente capacidad para 4 meses, ¿no?, de producción de purines y luego tirarlos en un radio de menos de 5 kilómetros. No sé, ¿eso es así? No, vamos a ver, lo que dice la normativa sí, eso es lo que quiero aclarar. Como mínimo tienes que tener 4 meses, como mínimo. 4 meses, como mínimo, sí. Como mínimo. Ese sería el mínimo. Pero el mínimo. De acuerdo con el decreto 4/2018 de la Junta de Castilla y León y aplicado para todas las instalaciones ganaderas con independencia de su tamaño, el tamaño de la balsa tiene que ser el periodo, la producción de purines máxima de tu instalación del periodo en el que tú razonablemente no puedes aplicar purines en las tierras agrícolas, que puede ser 5 meses, 6 meses, 7 meses, o incluso más un 10% de margen de seguridad. Eso es lo que dice. De cualquier manera, la mayor parte de las granjas están yendo a capacidades bastante altas que superan en algunos casos los 9 meses de almacenamiento. Nosotros somos partidarios de llegar a una cantidad aproximadamente de, no sé, algo inferior al año, pero nunca superar el año de capacidad de almacenamiento. Nunca superar el año porque, en fin, o sea, puede haber muchos problemas. Y después también, muy importante, lo que somos totalmente partidarios y siempre recomendamos es que las balsas se hagan lo más pequeñas posibles y siempre duplicadas en una instalación. ¿Por qué duplicadas? Porque si tengo un problema un día con una balsa, al menos tengo otra para continuar el funcionamiento. Pero si tengo un día, solamente tengo una balsa y tengo un problema con ella,
voy a tener que vaciar la granja. Por lo tanto, recomendamos el que se hagan en 2 recipientes. Vaya. Gracias, Jaime. Y lo de los 5 kilómetros de distancia, eso es... Son 15 kilómetros. 15. Es que yo en algún lado había leído 5, por eso. Me parecía muy poco. Me parecía muy poco. 15 kilómetros. 15 kilómetros y que se pueden superar si tienes Cubas de gran capacidad. Cubas de alta capacidad. Ajá, vale. Pues eso, esa era la pregunta que alguno nos ha preguntado y yo creo que era algo que es muy interesante. Me parece que no hay preguntas, ¿no? Disculpa, Anselmo. Sí. Porque es que ahí media tenemos otra, ¿eh? Vale, yo ya voy a terminar porque son y 25. Entonces no sé si hay alguna pregunta. Es decir, preguntan que si en el programa de actuación del año 2010 el vigente indica que hay un libro para descargar. ¿Dónde se descarga? No se descarga en ningún lado. Se trataría de tener esos datos metidos en el ordenador en una tabla más. Vale. Pues eso era, ¿no? Y aquí, junto con una solicitud que se debe de llevar a nos está diciendo, aquí otra pregunta, ya por la última, el artículo 14 del programa de actuación actual indica que la Consejería de Medio Ambiente establecerá sistemas de control para la comprobación y seguimiento de este programa, del programa de actuación. ¿Lo va a seguir? ¿No va a seguirlo? ¿O se lo deja todo a Agricultura? Eso lo que quiere decir es que establecemos programas de control, o sea que pediremos informes a la Consejería de Agricultura para que nos informe. Vale. Pero no independiente, sino a través de la Consejería de Agricultura. Correcto. Termino aquí. Bueno, cuando el purín se trata mediante digestora anaerobio, ¿cómo afecta a la gestión del digestato resultante? Vamos a ver, el digestato resultante tendrá una cantidad de nitrógeno que será la que hay que contabilizar a la hora de aplicarla en las tierras. Vale, correcto. Pues entonces yo creo que con esto... Solamente una postilla, siempre y cuando sean de excrementos, en este caso, de purines y de estiércoles. Como tenga algo a mayores, necesita una autorización expresa porque el digestato entonces ya no es aplicable directamente al terreno. Tendríamos que verlo. Vale, correcto. Bueno, yo creo que seguimos en contacto. Esta es una primera toma de contacto. Nosotros estaremos en contacto precisamente con todas las administraciones porque es nuestra obligación y lo que nos piden los agricultores para intentar transmitir esta información que nos habéis dado hoy, las transmisiones posibles futuras, tanto vuestras como de Agricultura, y transmitirlas a los agricultores. En definitiva, en primer lugar, quiero dar las gracias a todos los que se han conectado. Creo que hemos estado en algunos momentos 60 y tantas personas. Yo creo que ha sido interesante. Para la primera, más o menos, yo creo que hay que estar satisfechos. Vamos a ver si podemos seguir haciéndolo. Y desde luego, gracias a vosotros, gracias desde luego también a la delegada territorial y a todos sus jefes de servicios territoriales en la provincia de Soria, que han facilitado este contacto y que seguiremos en contacto con vosotros, con el Servicio de Agricultura, porque es un tema importante, es un tema que a nosotros nos interesa que se cumpla, porque la Unión Europea no va de broma, la Unión Europea va en serio, y que cuanto más claro tengamos todos los conceptos, creo que sería mucho mejor. Gracias a todos y, bueno, pues nada, buenos días y hasta la próxima. Muchas gracias, Anselmo. Todos. Un placer, pues un saludo y un placer. Vale. Muchas gracias a vosotros. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Y cuidaros todos, que estamos, ya sabéis cómo estamos, cuidaros por el bien vuestro y por el bien de los que tenemos a la orilla para que no transmitamos más este virus dichoso y acabe este ciclo de pandemia. Gracias. Gracias a todos.